Hola amigos, Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. Acabo de ver el debate que tuvo Virginia Beckett con Gerardo Ortiz de La Luz del Mundo sobre el caso legal de Naasón Joaquín. Y bueno, wow, yo he escuchado muchos debates y también he estado yo en debates, pero este debate fue un poco diferente porque no hubo una sección para preguntas y respuestas. Y eso es lo más, cuando se ponen los debates más interesantes, cuando tienen un lado da 10 minutos de preguntas y el otro lado responde, tiene 3 minutos para responder. Y el otro lado también hace las preguntas y luego el otro lado también responde por 3 minutos. Esto no se miró en este debate y es ahí donde se ven más claras las contradicciones y las posiciones débiles de los debatientes. Y también las posiciones más fuertes. Porque ahí es en verdad donde cae la presión para responder a las preguntas y probar su caso. Bueno, en este debate, yo miré que Gerardo Ortiz, está muy claro que Gerardo Ortiz perdió este debate. ¿Por qué digo eso? Porque él en el tiempo de refutación no dio una refutación. Se fue para allá, se fue para las montañas, no sé para dónde se fue. Estaba hablando de otras cosas, pero no estaba dando la refutación. Bueno, y luego dicen, bueno, pues él puede decir lo que él quiera en la refutación. Pues, ¿qué no se supone que el tiempo de la refutación es para refutar? ¿No para presentar otras ideas? Yo no sé si los dos estaban de acuerdo o no en esto, pero el moderador hubiera dicho algo ahí, como dijo cuando Virginia también estaba hablando de otras cosas del caso. Pero ¿por qué es que se permitió que Gerardo Ortiz no diera refutación y se fuera nomás para allá? O sea, es como que puso su cabeza debajo de la tierra como un avestruz y no trató con una refutación actual de los argumentos de Virginia Beckett, que de hecho eran muy fuertes. Y claramente Virginia Beckett ganó este debate. ¿Por qué? Porque su oponente ni trató con los argumentos. ¿Cómo va a ganar su oponente el debate si no trató con los argumentos? ¿Y qué es una refutación? Refutación no es responder con cualquier tema y otra cosa. Una refutación es un argumento o prueba cuyo objetivo es destruir las razones del contrario. En donde Gerardo Ortiz destruyó las razones de Virginia Beckett que ella presentó en su primera presentación. No lo tocó. Y después, como en el minuto 37, cuando habló otra vez Gerardo Ortiz, en vez de dar una refutación, lo único que dio es una negación. Dar una negación no es destruir las posiciones del oponente. Cuando dijo que esos videos dicen, pues los que del cual habló Kerry, que no es verdad. ¿Qué tipo de refutación es eso? Eso no es una refutación. Ni una sola vez en este debate Gerardo Ortiz refutó los argumentos de Virginia Beckett y ustedes lo van a escuchar. Y bueno, esta es una razón que yo por eso quiero reglas estrictas. Por eso quiero que Katsuki se comunique conmigo, porque yo voy a asegurar muy bien que van a ver una sección de refutación, no de correr y hablar de otras cosas. Y también yo pondría las reglas que si uno no refuta, ahí se hace el perdedor del debate. Porque claramente no está entrando en el ring. Está haciendo lo mismo que hacen los abogados de Naasón. Y no hubo un punto de preguntas y respuestas. Bueno, este debate entonces claramente lo ganó Virginia Beckett. Porque negar una cosa como hizo Gerardo Ortiz no es una refutación. Vean la definición de qué es una refutación. Y aquí se lo voy a leer. Argumento o prueba. Gerardo Ortiz no dio ni argumento ni prueba, el cuyo objetivo es destruir las razones del contrario. ¿En dónde Gerardo Ortiz hizo eso a la primera presentación de Virginia Beckett? No lo hizo. Entonces Gerardo Ortiz no presentó una refutación. Esto es típico de los de La Luz del Mundo. ¿Por qué creen que yo no quiero tener un debate así nomás hablando? Porque ellos hacen esto. Los he conocido por muchos años. Esto es exactamente lo que hacen.
Dicen, no, si es un debate. ¿Cuál debate? Ni se metió ahí. Gerardo Ortiz tiró su rifle y se fue corriendo y no entró a la batalla. Este es un soldado que se ha ido de la batalla. No trató con el asunto, sino que se fue a tirar a otros lugares. Y ¿para qué? Porque a ellos nomás les importa la propaganda. No quieren tratar con los asuntos reales. Virginia Beckett demostró y habló de un video que Kerry, el abogado de Susana Medina, Oaxaca, dijo bajo juramento al juez. No sé, también quiero traer la atención del juez a la corte que la fiscalía presentó evidencia, dijo eso, de un video que contiene las imágenes de mi cliente haciéndole, ya saben qué cochinadas a Nason Joaquín. Y luego dice, wow, pues dijo, parece que dijo que no fue examinado. Entonces, si no fue examinado, ¿cómo es que lo está presentando como prueba de que su cliente está ahí con Nason? ¿Cómo puede decir qué es lo que está ahí si no lo ha examinado? Eso es ridículo. Es una contradicción y en verdad esto es un perder de tiempo, pero bueno, sí va a servir para una cosa, va a demostrar los puntos que mencionó Virginia Beckett son muy buenos y muy fuertes y no fueron tocados ni probados falsos. Y esa era la carga de prueba de Gerardo Ortiz, refutar. No refutó y al final cuando trató de refutar, como en el minuto 37, lo único que dio fue una negación. Dar una negación no es una refutación. Decir no es verdad, no es verdad, eso no es una refutación. Así que en todo este audio, todo este video, ni una sola vez Gerardo Ortiz refutó ni una sola cosa que presentó Virginia Beckett. No demostró que era falso. Por lo tanto, en mi opinión, claramente Virginia Beckett destruyó por completo a Gerardo Ortiz. Y la razón es que Gerardo Ortiz simplemente no entró al combate para destruir los argumentos de Virginia Beckett. Bueno, ok, yo quiero que ustedes escuchen este video y lo voy a dejar tocar todo. Y quiero sus opiniones porque a mí se me hizo muy interesante. Y también yo ya sabía que esto iba a pasar. Eso es lo que pasa con la luz del mundo. Ok, amigos, entonces con esto los dejo. Escuchen críticamente a los dos lados. También a Gerardo, escúchenlo bien. Y Dios les bendiga. Hola, ¿qué tal? La paz del Señor sea con todos ustedes y buenas noches. Les saluda Moisés García en esta ocasión desde el canal Artillero LDM. Tenemos este interesante debate, no se lo puede perder. Comenzamos. El dirigente de la iglesia está siendo acusado por la fiscalía de 21. Pero cuando los ciudadanos estaban pasando, aquellas aguas se cerraron con los guerreros equipos del medio. Miembros de la iglesia, la luz del mundo. Hay muchos padres de familia que están sumamente indignados. Deben de vivir en este caso en el estado de California. Deben Hola, ¿qué tal? Antes que nada, bienvenidos a todos y a todas. En esta noche le quiero agradecer al hermano Luis Ángel Tamayo por prestarnos su canal para la realización de este interesante debate entre la señorita Virginia Beckett y el hermano Gerardo Ortiz. Antes de darles las bienvenidas a los participantes, quiero leer el formato de debate que ha sido autorizado por ambos.
ambos participantes, y así el público en general se dé cuenta del formato, cómo se va a desarrollar. En primer lugar, la presentación será en primer lugar de la señorita Virginia hasta por 1 minuto, después el hermano Gerardo también por 1 minuto. Ya en el desarrollo del debate habrá una primera ronda donde abrirá también la señorita Virginia Beckett su exposición hasta por 10 minutos, seguida del hermano Gerardo Ortiz, que refutará hasta por 3 minutos como máximo. Inmediatamente después, el hermano Gerardo Ortiz expondrá el tema hasta por un máximo de 10 minutos, seguido de la señorita Virginia Beckett, que refutará hasta por 3 minutos como máximo. Después habrá una segunda ronda exactamente con la misma estructura. Repetimos, continuará la señorita Virginia Beckett su exposición hasta por 10 minutos, refutará el hermano Gerardo Ortiz hasta por 3 minutos como máximo. Luego el hermano Gerardo Ortiz continuará el tema hasta por 10 minutos y refutará a la señorita Virginia Beckett hasta por 3 minutos como máximo. Después habrá un resumen final donde no habrá refutación, ni réplica, ni contrarréplica. La señorita Virginia Beckett expondrá su resumen final con máximo de 5 minutos, seguido del hermano Gerardo Ortiz también. Por 5 minutos expondrá su resumen final. La despedida será únicamente de 1 minuto como máximo para ambos participantes. Ninguno de ellos podrá hacer alusión ya al tema, sino únicamente agradecer al público y despedirse únicamente. Básicamente, este será el debate, que como se tiene este protocolo, durará alrededor de 1 hora 15 minutos, si es que no se tiene la necesidad de la intervención del moderador. Así que quiero agradecerles a ambos participantes por ser puntuales en esta noche, principiando por la señorita Virginia Beckett, a quien le vamos a dar la bienvenida, y corre su primer minuto de presentación en este preciso instante. Adelante, señorita Beckett. Buenas noches a todos. Para quienes no me conocen, mi seudónimo es Virginia Beckett, soy traductora y tengo un canal de YouTube dedicado principalmente a compartir las audiencias del caso de Nason Joaquín subtituladas al español. Yo le extendí a Gerardo la invitación a un debate acerca del proceso penal del señor García, y él aceptó y le agradezco su disposición. También destaco que a pesar de nuestras diferencias, él y yo en general hemos tenido intercambios muy cordiales y con respeto mutuo en el pasado, y es un privilegio para mí participar de esta instancia de diálogo. La idea es que podamos aclararle un poco el panorama a la audiencia en vista del altísimo nivel de desinformación que circula en torno al caso y que revisemos los hechos concretos del mismo para resolver algunas controversias, con el fin último no de que los miembros de La Luz del Mundo se cuestionen su fe y que un defensor de la elección le dé con toda una enemiga del apóstol, sino contribuir a que todos tengan una opinión más informada y fundada en datos concretos y comprobables. Muy bien, agradecemos a la señorita Virginia su presentación. Adelante, hermano Gerardo Ortiz, tiene 1 minuto en este preciso instante. La paz, Señor, mis hermanos, a toda la audiencia que nos acompaña, un gusto que estén aquí presentes en este encuentro que tenemos con mi estimada Virginia Beckett, a cual le agradezco pues su puntualidad a este debate y cerrar las diferencias ideológicas respecto al caso que está enfrentando el apóstol de Jesucristo, Nason Joaquín García. Como principio quiero aclarar que en mi postura yo no soy un vocero oficial de la Iglesia de la Luz del Mundo. Yo no soy un representante legal, soy un ciudadano con libertad que tiene un canal de YouTube llamado Batallón Cibernético y del cual expongo en base a mi responsabilidad lo que yo considero oportuno respecto al caso ya mencionado. Reitero mi agradecimiento para la señorita Virginia, un agradecimiento a mi hermano Moisés por apoyarnos en la moderación y a toda la audiencia presente. Aquí vamos a estar a sus órdenes. Dios les bendiga y Dios les guarde. Dios le pague el hermano Gerardo. También quiero hacer por ahí un llamado.
a todos los moderadores de todos los canales donde se está transmitiendo simultáneamente, 8 canales en total, que hagan favor de bloquear a aquellos que estén incitando al odio y estén usando los chats en vivo para maldecir o hacer algo que no se debe. Queremos llevar a cabo este debate en paz, tanto aquí en este canal en vivo, en este programa, pero también que haya tranquilidad y buen uso del chat en vivo. Ojalá tomen cartas en el asunto todos nuestros moderadores, en quien hemos confiado, todos los que tenemos nuestros canales, y ellos podrán tomar en cuenta, haciendo uso de su buen criterio, lo que tengan que hacer. Muy bien, entonces empezamos el debate, el desarrollo. Dijimos, abrirá la señorita Virginia, su exposición correrá hasta por 10 minutos y comienza precisamente en este instante. Adelante, señorita Virginia. De acuerdo a la narrativa oficial de La Luz del Mundo, expresada a través de los comunicados del Ministerio de Comunicación Social y sus voceros oficiales, el señor García está siendo sujeto a un proceso legal plagado de violaciones al debido proceso y a sus derechos constitucionales. No existen las víctimas, no hay pruebas de su participación en hechos constitutivos de delito y será juzgado por motivos religiosos y políticos, siendo un hombre honorable e inocente. Sin embargo, desde el momento de su arresto hasta el día de hoy, la única violación de sus derechos que está acreditada tras un fallo judicial de la Corte de Apelaciones de California del Segundo Distrito fue su derecho estatutario a una audiencia preliminar oportuna, y se le concedió la reparación que corresponde en esos casos, que fue la desestimación de los cargos, pero without prejudice, es decir, sin afectar la capacidad de la Fiscalía de volver a presentarlos. La fianza que se le impuso, si bien no tiene precedentes, está sustentada en 3 criterios: la gravedad de los delitos imputados, el potencial riesgo de fuga y sus vínculos con la comunidad, dado que es el presidente internacional de una iglesia con una cantidad muy considerable de recursos, lo que es una circunstancia excepcional. Las identidades de las víctimas ya se le entregaron a la defensa el día 16 de octubre de 2020, a condición de que nadie fuera de su equipo tuviera acceso a esa información, porque el juez Cohen declaró durante esa misma audiencia estar más que convencido de que los testigos del caso corren un grave peligro. Los resguardos que se les otorgaron en función de la Proposition 115 solo están pensados para las fases previas al juicio, y en el juicio propiamente tal, todas ellas se van a presentar a declarar contra el señor García, como consta en la lista de testigos de la Fiscalía, garantizando así su derecho de confrontar a sus acusadoras. Durante la audiencia preliminar, se dio a conocer el grueso de la evidencia inculpatoria directa con la que cuenta la Fiscalía, y que provino principalmente del iPhone y el iPad que le fueron incautados al señor García al momento de su arresto, y que consiste en una serie de videos que, de acuerdo al testimonio bajo juramento del agente Stover, lo muestran a él y a Salea Rangel participando de actos sexuales con un muchacho enmascarado que presumiblemente era menor de edad al momento de los hechos. Intercambios de mensajes entre el señor García y la señora Rangel, en que describían una fantasía sexual con, entre comillas, el niño. Un video del mismo muchacho enmascarado en un acto sexual con una familiar, en que se escucharía aparentemente la voz del señor García. Otra serie de videos que mostraría muchachas jóvenes participando de actos explícitos entre ellas. Imágenes fijas de adolescentes desnudas, etc. Cabe destacar que con anterioridad a esta audiencia, la defensa examinó toda la evidencia que se presentaría en ella y no figura por ninguna parte en las transcripciones de la misma la más leve insinuación de que los videos podrían ser inauténticos o deepfakes, o que se identificó incorrectamente al señor García en ellos. Si bien los abogados anteriores del señor García, Rosenfeld and Sawyer, presentaron una teoría del caso de acuerdo a la cual Jane Doe 4 y Xochitl Martin habrían conspirado, presumiblemente por despecho, para incriminarlo injustamente, sembrando la evidencia de pornografía infantil en sus dispositivos, la defensa actual, los señores Jackson y Mason, más bien plantean a grandes rasgos lo siguiente. 1. Los encuentros sexuales entre el señor García y las Jane Does fueron consensuales. 2. La Fiscalía no puede probar que el señor García sabía que las Jane Does 1, 2 y 3 eran menores de edad. 3.
El señor García no podía saber cómo lo veían las Jane Does y cómo ellas interpretaban la doctrina de la Iglesia. Por lo tanto, no puede establecerse que la, entre comillas, coacción espiritual que alega la Fiscalía que sufrían coartara su libre albedrío. 4. La Fiscalía no pudo haber identificado al muchacho enmascarado como un menor, dado que solo puede verse en los videos parcialmente su rostro. 5. La Fiscalía no puede probar que el señor García sabía que había pornografía infantil en su teléfono, que la haya visto, o que supiera las edades de los menores involucrados. 6. Dado que no hay evidencia de que se haya restringido físicamente la libertad de las Jane Does, no se configura el delito de tráfico humano. Finalmente, no existe ninguna evidencia disponible que pueda avalar la noción de que una persecución religiosa o intereses políticos hayan influido en el arresto del señor García. Es el fin de mi primera intervención. Muy bien, señorita Beckett. Le agradezco. Solamente para el registro, usted usó únicamente 4 minutos y 51 segundos. Le agradezco. A continuación tendrá el hermano Gerardo Ortiz hasta 3 minutos. Permítame un segundo. Hasta 3 minutos para refutación por lo que acaba de exponer la señorita Virginia. Corre tiempo en este preciso instante. Bien, en torno al caso, el debido proceso ha sido contaminado de una manera escandalosa. Dicho lo siguiente es, porque desde el primer momento, desde el primer instante que se presentó este caso formalmente el día 6 de junio del año 2019, ante los medios de comunicación, el fiscal de ese entonces, Javier Becerra, contaminó e hizo juicios anticipados al incurrir con una serie de declaraciones en contra del imputado. Entonces, cabe señalar algunas de las declaraciones desafortunadas que hizo el fiscal 3 días, me parece, después del arresto del apóstol de Jesucristo. Para citar rápidamente, uno de esos gravísimos señalamientos es el siguiente. El fiscal Becerra señaló que en este momento el señor García está en custodia con una fianza de $50 millones para que no pueda salir de reclusión, entendiendo que es la fianza más alta. De acuerdo a lo que señala la 8ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos Americanos, que es parte de la Carta de los Derechos de los Estados Unidos, redacta lo siguiente: no se exigirá fianzas excesivas, ni se impondrán multas excesivas, ni se impondrán penas crueles y desahuciadas. Entonces, ahí vemos claramente que esto es un juicio, es una condena anticipada con una exorbitante fianza que se le impuso al apóstol de Jesucristo. Así vamos a ir desmenuzando más declaraciones desafortunadas como la que sigue. Punto número 2. El fiscal Becerra señala lo siguiente: pudimos arrestar a este tipo, Nazón Joaquín, quien es, y luego guarda silencio y hace expresiones negativas. No sé qué llamarlo en este momento, pero para mí no puedo pensar, que es un líder religioso, pero él dice que lo es. Aquí podemos ver con exactitud, o se puede percibir, que el fiscal Becerra se dirige de una manera despectiva al imputado, fuera de la labor de todo fiscal. Si seguimos viendo la serie de declaraciones que voy a proseguir después de estos 3 minutos, dice que también está llamando que el señalado cometió crímenes, hizo cosas que no se les hacen a los niños. Bueno, terminando mi tiempo, sigo. Sí, bueno. Sí, adelante, hermano. Bien, perfecto, perdonen. Enseguida tiene usted sus 10 minutos.
10 minutos de Muy bien. exposición, hermano Gerardo. Corre tiempo permítame un segundo, en este mismo instante. Adelante. Muy bien, prosigo con lo que estaba exponiendo. Dice el fiscal, vuelvo a reiterar, no usando la presunción de inocencia que es fundamental en todo derecho humano a los que se le imputan cargos, y más si vienen de un fiscal, quien es el encargado tanto de respetar los derechos de las supuestas víctimas como también el deber de respetar los derechos del acusado. Dice, él cometió crímenes, aquí no está utilizando la presunción de inocencia. Hizo cosas que no se hacen a los niños. Uno no puede esconderse detrás de lo religioso. Entonces, dicho lo anterior, fiscal Becerra pisotea la tan mencionada presunción de inocencia. Cabe señalar que la presunción de inocencia no es negociable, ni tampoco es una dádiva o un beneficio. La presunción de inocencia es un derecho fundamental y humano para garantizar un juicio justo. Entonces, vamos a poner otra de las declaraciones lamentables que hiciera el fiscal. Estamos hablando, fíjense, no más del primer instante que se hizo público la detención del apóstol de Jesucristo. Desde el primer instante ya se estaban violentando sus derechos. Dice lo siguiente: hay mucha gente que depende mucho de su iglesia, trabaja bien duro y no son personas de influencia. Esta persona está totalmente fuera de lugar de sus funciones o de las directrices que debe de permanecer y enmarcar en la investidura que él tiene como fiscal. Lamentablemente estaba estigmatizando o minimizando de cierta manera a toda una comunidad religiosa. También la que yo considero la ofensa más grande de un fiscal, que es lo siguiente. Él señaló estas palabras textuales: eso para mí no es un líder religioso, es una persona más que enferma, es una persona demente. Fue lo que señaló lamentablemente y fuera de lugar el fiscal Javier Becerra. Entonces, aquí estamos viendo cómo influye totalmente él con el caso. Cabe señalar que el trabajo de un fiscal es garantizar los derechos de todos y cada uno, tanto del acusado como de los que él va a representar de cierta manera. Pero vamos leyendo lo que vienen en las responsabilidades y restricciones especiales de la Fiscalía en los Estados Unidos de Norteamérica. Hay que poner mucha atención a lo siguiente. Dice: por el gran poder que ejercen los fiscales, es importante que estén sujetos a un estándar más alto de ética profesional. Ojo a eso, más alto de una ética profesional y responsabilidad. Por ejemplo, los fiscales deben poner mucho cuidado en evitar conflictos de intereses relativos a sus responsabilidades oficiales. Los fiscales no deben hacer declaraciones públicas que puedan influenciar el resultado de un caso penal. Estos abogados también tienen la obligación de reportar casos de falta de ética laboral entre colegas fiscales para prevenir errores judiciales y violaciones a los derechos de los acusados. Eso es lo que enmarca o las tareas principales de un fiscal, cosa contraria a lo que se pasó por alto con declaraciones lamentables ex fiscal, porque ya no es parte del condado de Los Ángeles. Entonces, vamos a leer lo siguiente que tengo aquí respecto a lo que dice Virginia. Comentaba de que no se habían violentado. Cuando vemos violentadas una y otra vez, vamos a ver qué tanto influenció lo declarado por Becerra en los medios de comunicación. Le voy a transmitir una pequeña lista de los encabezados a raíz de esas palabras y cómo en realidad sí perjudican un proceso legal. Por ejemplo,
Vamos a poner, el Grupo Reforma señaló en su encabezado, fiscal de California llama demente a Nazón Joaquín. Diario El País puso Javier Becerra, el fiscal de California, Nazón Joaquín es un demente. Diario El Norte señaló en su encabezado, Nazón es un demente. El Informador dijo en su encabezado, Nazón Joaquín es un demente fiscal de California. También hablan de lo mismo El Universal, Chicago Tribune, France 24 y Denise Merker, sin contar muchos más medios que transmitieron lo mismo. De que influye, sí, desde luego influye lamentablemente las declaraciones de un fiscal, cosa extraña que jamás hemos visto que el fiscal de California hubiese realizado alguna conferencia de prensa en contra de algún clérigo de la Iglesia Católica acusado de violaciones o de pederastia. Y eso lo podemos ver en un reportaje de Los Angeles Times, donde señalan que Javier Becerra guardó silencio. Y usted lo puede buscar, usted puede constatar que ese reportaje está bajo el encabezado, si quiere búsquelo en inglés, porque yo lo traduje. Dice, California necesita echar otro vistazo a sus casos de abuso sexual en la Iglesia Católica. Dice lo siguiente en lo más interesante. El fiscal de California, Javier Becerra, se ha ganado la reputación de perseguir a cualquier persona, cualquier cosa que sienta que amenaza a nuestro Golden State. Ha presentado 35 demandas solo contra la administración de Donald Trump. Ha procesado a los propietarios que engañaron a los inquilinos después del devastador incendio de Tubbs el año pasado. Ha apoyado a los Dreamers y ha estado en contra de fabricantes de armas. Sin embargo, ojo, hasta ahora, la oficina de Becerra se ha mantenido callada sobre uno de los mayores atropellos criminales de California, el abuso sexual de la Iglesia Católica. El escándalo de décadas estalló nuevamente el mes pasado con la publicación de un informe del Gran Jurado de Pensilvania que detalla cómo 300 sacerdotes abusaron sexualmente de al menos 1,000 niños y los preparaban para el abuso durante los últimos 70 años. Entonces dice, también señalando a Becerra, ese también fue el caso en California, están involucrando a la administración que le correspondía a Becerra. Muchos monseñores, obispos y cardenales aún vivos involucrados en la parte de California del problema de los sacerdotes católicos pederastas nunca han enfrentado las consecuencias apropiadas por su inacción. Entonces, aquí señalaron claramente que Javier Becerra jamás se pronunció en contra de estos crímenes, pero sí hizo una rueda de prensa señalando, denostando, incluso ofendiendo al señalado cuando esa no es su labor principal de un fiscal. Entonces vemos cierta parcialidad, cierta incongruencia desde ese proceso. Entonces, otra de las cosas que también quiero señalar es lo siguiente. Recordemos que las víctimas, supuestas víctimas, fueron pues negadas a la defensa hasta sino después de 17 meses después. O sea, estamos hablando desde que empezó el proceso legal, se desestimó el caso, empezó otro proceso nuevo y llegamos hasta octubre, como bien señala Vicky, para que por fin la defensa pudiera tener acceso a saber quiénes son los acusadores. Entonces, esto es, no es de que la defensa esté aplazando o negando o poniendo trabas, sino que está exigiendo y está arreando a la Fiscalía de California para que entreguen cierta evidencia. Tanto tiempo que se les presentó mociones para que dieran la identidad a ellos para poder ellos entablar una relación. Vamos a poner, por ejemplo, lo dicho en la audiencia del 23 de agosto del año 2020.
2019, cuando todavía se estaba alegando acerca de las supuesta evidencia. Bueno, adelante. Muy bien, le agradezco al hermano Gerardo. Hermano Gerardo ha terminado sus 10 minutos. Señorita Virginia Beckett tendrá hasta tres minutos de refutación. Permítame un segundo. Conforme al expuesto por el hermano Gerardo, 3 minutos corren en este preciso instante. Sí, Gerardo, para empezar, no se hizo cargo de absolutamente nada de lo que yo señalé en mi exposición. Comenzó su exposición en los 3 minutos que correspondían a la refutación y partió hablando sobre la conferencia de prensa del fiscal Becerra. Yo quiero señalar que el fiscal Becerra dijo explícitamente, luego de mencionar los cargos que se le imputaban al señor García y a sus coacusadas, que iba a ser una advertencia de que en ese punto todos los cargos eran meras acusaciones y que todos estos acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero que no nos equivocáramos porque él iba a seguir el caso hasta sus últimas consecuencias. Estoy parafraseando. Y yo le voy a conceder que el lenguaje que usó no es apropiado, de todas maneras, no creo que haya sido correcto que le dijera demente, pero más allá de eso, no creo que realmente pueda hablarse de que afectó la presunción de inocencia del hermano Nazón, dado que explícitamente dijo que se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario y que son solo acusaciones. Respecto de las acusaciones de que el fiscal Becerra no procedió respecto de los casos de abuso en la Iglesia Católica, Gerardo hace referencia a un supuesto reportaje del LA Times, que de hecho no es tal, no es un reportaje, es una columna de opinión, y que fue publicada el día 12 de septiembre de 2018, y en el 3 de mayo de 2019, el fiscal general de California lanzó una investigación estatal respecto de cómo las diócesis católicas habían manejado los casos de abuso. E insisto nuevamente que la única violación de derechos que está acreditada por un fallo judicial y que no es una mera opinión fue el derecho del señor García a una audiencia preliminar oportuna. Y el hecho de que, o sea, si el señor García hubiera querido ir a juicio en vez de recurrir a la Corte de Apelaciones, perfectamente habría conocido las identidades de las acusadoras el año 2020, o sea, a inicios del año 2020 y no al final, ¿sí? Bien. ¿Ha terminado su exposición, señorita Beckett? Sí, efectivamente. Gracias, Muy Moisés. bien. Muy bien, nada más recordando que el hermano Gerardo terminó sus 3 minutos de refutación y luego se siguió con 10 minutos de exposición del tema. Pues muy bien, vamos a pasar la segunda ronda. En este preciso instante también comenzará a exponer o a seguir con el tema la señorita Virginia hasta por 10 minutos. Corre tiempo, señorita Virginia. Señorita Virginia, ¿está usted ahí? Sí, corre su tiempo. Adelante. Sí, gracias. Sí, me gustaría pedirle nuevamente a Gerardo más que nada que trate de responder siquiera alguna de los puntos que yo abordé en mi primera exposición, porque básicamente no se hizo cargo de nada. Entonces, volver a enfocarnos incluso solamente en lo que pasó 3 días después del arresto, sin seguir el desarrollo del caso, me parece que no nos va a llevar a ninguna parte.
Así que le pido a Gerardo, por Ah, favor, que a se ver, refiera a... paramos el tiempo, señorita Virginia. En este caso, en dado caso que sí haya sido, que no haya querido refutarla a usted, pues usted estaría en ventaja. Es lo que alcanzo a notar. Si usted expuso en la primera oportunidad hasta 10 minutos y el hermano Gerardo no quiso tomar su papel para refutar, pues yo creo que es hasta ventajoso para usted. Yo le sugiero que mejor continúe también con su exposición y entonces refutará al hermano Gerardo. Si el hermano Gerardo no quiere usar ni sus 3 minutos o hablar de otra cosa, pues son libres de hacerlo. Mientras tanto, o mientras no se salgan del tema. ¿Estamos de acuerdo, señorita? Sí, Moisés, muchísimas Muy gracias. bien. Sigue corriendo el tiempo. Señorita Virginia, ¿va a continuar con el tema? Sí, disculpa, tenía el micrófono silenciado. Ok. Sí. Me gustaría pedirle a Gerardo que comente, en ocasiones anteriores, Gerardo ha dicho que la Fiscalía usa el principio de contradicción para lograr que la Fiscalía entre en alguna contradicción y le llama esto el principio de contradicción. Pero creo que hay que señalar que básicamente los únicos que han entrado en contradicción han sido precisamente la defensa del señor García y de las otras coacusadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando se menciona el video que está identificado como 5662, antes de presentarlo, bueno, este es un video, para los que no lo han escuchado, es un video que presuntamente muestra al señor García y eh, a la señorita Oaxaca practicándole copulación oral a él. Y nosotros vimos cómo en la audiencia del 19 de septiembre de 2019 se le entregó este DVD a la defensa y bueno, no supimos su contenido hasta la audiencia preliminar de agosto de 2020 y cuando se describió el video, antes de que lo comentara el agente, el señor Kerry dijo, me parece que el video sobre el que el oficial va a testificar no guarda relación con ninguno de los cargos y por lo tanto es irrelevante. Y posteriormente, cuando se hizo la audiencia sobre la moción 995 para desestimar los cargos, el señor Kerry dijo que la fiscalía había introducido como evidencia un video de su cliente practicándole copulación oral al señor García, lo que era más evidencia de que fue la señorita Oaxaca y no la menor la que participó de ese acto con él. Entonces, ¿cómo puede decir el señor Kerry simultáneamente que el video 5662 es irrelevante porque no guarda relación con los cargos y no muestra a menores? Y luego dice simultáneamente que el video de hecho es evidencia de que en ese encuentro fue su cliente y no una menor de edad la que participó del acto sexual. Con eso termino mi exposición. Muy bien, señorita Beckett, le agradezco, solamente aclarando lo del punto anterior. Usted puede hacer exactamente lo mismo cuando le toque refutar, no hay ningún problema. Usó 4 minutos 33 segundos. Le agradezco, muy bien. Ahora comenzará el hermano Gerardo Ortiz a refutar hasta por 3 minutos. Corre tiempo en este instante. Muy bien. Lo anterior mencionado por lo dicho por el fiscal Becerra es para entender cómo desde un principio se violentaron los derechos y las garantías del apóstol de Jesucristo.
Estas personas nos quieren vender la idea de que no influye en un posible jurado toda esa contaminación del caso. Entonces, respondiendo a lo de Virginia, ningún video ahorita está evaluado por los peritajes o por el forense que lleva a cabo la defensa. Y si lo declarado por el abogado Kerry tampoco ha estado en base o centralmente para alegarlo, litigarlo en el futuro juicio. Pero lo que sí es muy evidente es que todo eso que ustedes hacen creer a la gente, malinformar, diciendo que hay una relación consensual y que él admite todo eso es completamente falso. Porque tú mismo le has dicho, Virginia, hay teorías, tú mismo has dicho que hay teorías que los abogados deben de presentar bajo el principio de contradicción. Te voy a decir, una teoría del caso es dentro de las dos partes del sistema penal acusatorio. Se entiende que cada una de ellas tiene sus propias teorías del caso. La fiscalía no tiene muchas opciones de exponer teorías por ser los demandantes y acusadores, pero en dado caso que quieran exponer una teoría del caso, esta debe de estar definida. Entonces, ¿qué significa definida para los que no entienden? En su significado señala que es algo delimitado sin posibilidad de confusión. En cambio, la defensa puede, por principio de contradicción, tener una amplia serie de posibilidades dentro del proceso legal, ya sea por el punto número 1, no lo hizo, punto número 2, lo hizo, punto número 3, la duda razonable. Esta es una estrategia jurídica para tratar de obtener información que la Fiscalía de manera dolosa se ha negado en reiteradas ocasiones a proporcionar. Y de eso es muy evidente. No de embalde, Virginia, a las fiscales les impusieron un desacato. Y si quieres que te lea lo del desacato, vamos a repasarlo desde el 23 de agosto del 2019, que quedó documentado y que no nomás ustedes quieren enfrascarse que se quitó la multa. No, aquí hubo una falta grave y quedó documentado en el historial del caso. Te respondo. El 23 de agosto del 2019, todas las partes comparecieron ante el tribunal, ante la jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles, Teresa Sullivan, durante una discusión sobre las mociones de descubrimiento. Bueno, se acabó mi tiempo. Adelante, hermano. Sí, Dios le pague al hermano Gerardo. Inmediatamente comienza con sus 10 minutos, continuación del tema. Permítanme un segundo. Agradezco a los 560 personas que nos están viendo en este momento. Esperemos que siga así este debate con todo respeto. Corre tiempo en este momento, hermano Gerardo. Bien, prosigo. La audiencia del 23 de agosto, en respuesta a la representación del pueblo que el descubrimiento se estaba proporcionando a la defensa de forma continua porque la investigación estaba en curso. El tribunal advirtió que los acusados, pongan mucha atención lo que advirtió en ese momento Teresa Sullivan, que los acusados tienen derecho a que se les escuche con las pruebas que tiene el pueblo, o sea, la fiscalía. Y si el pueblo presentó el caso sin la evidencia que necesitaban, esa no es la carga de los acusados. Entonces, de ahí nos vamos hasta la audiencia del 13 de septiembre que se celebró, donde el abogado defensor se quejó de que la fiscalía no cumplía. También el 18 de septiembre las partes volvieron a los tribunales para la disputa sobre el cumplimiento del pueblo. El abogado defensor afirmó que los 61 dispositivos electrónicos confiscados a los acusados, el pueblo seguía negando el acceso a 18 dispositivos. El tribunal reiteró su orden previa del pueblo de proporcionar inmediatamente a la defensa todas las pruebas electrónicas en su posesión. No, ahora nos vamos hasta el 19 de septiembre del 2019. La fecha fijada para la audiencia preliminar, el tribunal encontró a las personas en desacato. Eso está en el historial del caso y jamás se va a poder borrar. Entró en el desacato por un incumplimiento de su orden de descubrimiento. Entonces ahí vemos otra violación clara a las garantías del apóstol de Jesucristo, y hasta la fecha podemos ver
que los abogados siguen exigiendo evidencia que ellos consideran exculpatoria y que los fiscales hacen como el maquillaje de entregar cierta evidencia, pero al final no hay nada de contenido. Hay que poner mucha atención a eso. Ahora, respecto a lo del principio de contradicción, cuando los abogados señalan algo, ya que no se sabía en ese tiempo el nombre de las víctimas, sino que simplemente ellos se basaban a la teoría de los que ellos presuponían en una hipótesis, el principio de contradicción consiste en considerar que mediante el uso pleno de la contradicción por las partes antagónicas se puede alcanzar el objeto del proceso, pues por medio de la contradicción se favorece a una producción de calidad respecto a la información y así por medio de ello se logra advertir los puntos más sensibles o vulnerables, que solo y únicamente con el debate pueden descubrir el juzgador, cosa que será determinante para disminuir cargos o emitir sentencias. La finalidad principal que percibe el principio de contradicción es evitar la suspicacia de alguna de las partes. En este caso, la defensa debe de observar las acusaciones que le hacen a su cliente para desacreditar a todas y cada una de ellas. Eso no significa, bajo el principio de contradicción, no significa que se acepten tales o cuales cosas, sino como la fiscalía siempre se ha llevado las audiencias en secreto, como lo señala Jackson, sin dar la oportunidad de conocer o de confrontar a las víctimas, lo que tiene que armar la defensa es una estrategia legal, que es válido, tratar de hallar inconsistencias en lo declarado por la fiscalía. Les voy a poner un ejemplo. El abogado Jackson halló en una inconsistencia que halló del agente Holmes. Dice Jackson, el agente Holmes acaba de indicar que él tenía, luego dice que él ha creado después de haber ideado que había regresado y había escuchado la entrevista que no aparece en los informes que tenemos. El tribunal interviene y dice, los abogados tienen el derecho a tales notas. La señorita Plisner, en modo como de sorprendimiento, dice, lo siento, su honor, le hace la pregunta, y el tribunal vuelve a reiterar, los abogados tienen los derechos a tales notas. Plisner contesta, sí, su honor, puedo preguntar, pero entiendo que el agente Holmes acaba de preparar esas notas esta mañana. Fíjense con qué se está excusando una fiscalía que se supone que debe de estar plenamente preparada para un juicio. Está diciendo que sus notas las preparó plenamente esa mañana. Entonces, ahí vemos un ejemplo de inconsistencia. Vamos a poner otro ejemplo donde se le sigue exigiendo para que le quede más claro a Virginia y que no crean que porque se alegan o se tratan de hallar contradicciones de la fiscalía se estén aceptando cosas. Lo dicho esto por el señor Jackson al juez antes o previo a la audiencia preliminar, que se llevaron toda la audiencia preliminar sin mostrar a las supuestas víctimas. Dice lo siguiente, su honor, solo un tipo de seguimiento de eso. No quiero ganar un caballo muerto. El crux, o sea, el meollo, el punto central del asunto, del argumento de la defensa o el del argumento del señor García está en contenido en nuestro movimiento, pero creemos que es completamente inapropiado, no sé que nunca se haya hecho para retener las identidades de las personas que son los acusadores en el caso. Así como el fiscal general no se detuvo allí, llegaron también a retener las identidades de casi todos los testigos involucrados en el caso. Testigo 1 solamente se le llama testigo 1 y todo ha sido eliminado sobre él o ella, hasta el testigo 17 y testigo 18. Entonces, no tenemos la forma razonable, le hace expresar el juez, no tenemos la forma razonable para cruzar a los acusadores que se llevan ante la corte contra el señor García. Literalmente no sabemos quiénes son, no sabemos cómo poder establecer una relación, no podemos establecer motivos, no podemos establecer sesiones, no podemos establecer alibis coartadas.
No, la fiscalía quiere realizar estas audiencias completamente y básicamente en secreto. Eso es lo que le señaló ya entrado en la audiencia preliminar. Entonces, el abogado sigue diciendo al juez, equivalente a funcionar una cámara de estrellas, y no sabemos quién está haciendo la declaración, y usted pare eso con el hecho de que nunca se van a llevar a la corte para hacer la declaración, pero se hace vía Prop 115, así que ahora hay niveles de oírtigo, además del anónimo. ¿Cómo se supone que defendemos eso? Eso le cuestiona el juez, y así se llevaron toda la audiencia preliminar con los seudónimos de Jane Doe 1, Jane Doe 2, hasta el Jane Doe 4 y 5. Entonces, por lógica, ellos tienen que establecer una defensa. No significa, si no, él le está aclarando directamente al juez que no sabe quién está declarando, no significa que se estén aceptando tales cosas. Por eso hay principios y estrategias jurídicas, ya que la fiscalía hemos visto en reiteradas ocasiones que una y otra vez se ha negado a entregar información relevante. ¿Y saben por qué? Porque después de la audiencia preliminar fue cuando se dieron los nombres, ya cuando se hizo todo ese escándalo mediático, ya cuando todos los medios de comunicación empezaron a hacer escarnio del apóstol de Jesucristo, no sabiendo que, que los nombres aún no se estaban dando y ellos ya daban por hecho de que los abogados estaban aceptando tal y cual cosa. ¿Cómo se va a aceptar algo de alguien que no conoce la declaración o quién está declarando? Ahora, si usted pone atención en la audiencia preliminar, usted se va a dar cuenta de que siempre los agentes estaban pidiendo tiempo porque no recordaban en sus informes, tanto que hasta el abogado Kerry le hace saber al juez esto, lo siguiente rápidamente. Mientras hace eso, su honor, me gustaría hacer una objeción de acuerdo con 872. Dado el testimonio del detective durante este día completo, casi tenía que actualizar su recolección para casi cada respuesta. Creo que eso conduce a la inconfiabilidad de su memoria y no califica bajo el 872. Eso está en la página 110, ahí se le está señalando, porque en reiteradas ocasiones, mínimo yo conté 30 veces de pasada de las veces que se les preguntó directamente a los testigos y ellos tenían que estar recurriendo a leer sus informes. Entonces, vamos a leer también rápidamente cuando el abogado Jackson, mediante un memorándum, dio a conocer que hasta apenas en octubre del 2020 se dio el nombre de los acusadores. Dice, la discreción del tribunal de primera instancia no puede ejercerse para privar al acusado de su abogado de oportunidad razonable para prepararse, efectuar los derechos constitucionales a un abogado y el debido proceso legal. Un acusado debe de tener la oportunidad razonable para preparar una defensa y responder a sus cargos. Rápidamente les voy a leer aquí. Los nombres de los testigos denunciantes y preceptores se habían ocultado previamente y fueron revelados al abogado defensor el 16 de octubre del 2020, 17 tiempo, meses hermano, después. hermano Gerardo, ¿me escucha? Se acabó su tiempo. Bien. Señor Virginia, 3 minutos para su refutación, el cual comienza exactamente en este mismo instante. Me parece bastante deshonesto de Gerardo que insinúe que la defensa no conocía las identidades de los testigos denunciantes y desde julio de 2019 ellos han tenido en su equipo, la defensa anterior y la actual, a investigadores privados que de hecho entrevistaron a la madre y al esposo de Jane Doe 4 e incluso a personas del entorno de Xochitl Martin cuando ella todavía no se sabía que iba a ser testigo de la fiscalía. Entonces ellos, si bien en las audiencias no pueden decir los nombres porque están protegidos, ellos siempre han tenido conocimiento de quiénes son las personas que están acusando. Incluso en ese momento, y Gerardo niega que ellos pueden reconocer que ha habido relaciones consensuales, pero lo que los mismos Rosenfeld y Sawyer pusieron en un memorándum de puntos y autoridades fue
This alleged victim had an affair with Mr. Garcia before the alleged rape and was attempting to rekindle a romantic sexual relationship with him, which the prosecution hid after the alleged rape. En español, esta presunta víctima tuvo una aventura con el señor García antes de la supuesta violación e intentó reavivar una relación romántica sexual con él, lo que la fiscalía ocultó después de la supuesta violación. No hay manera de interpretar eso sino como una aserción de hecho, porque ahí no dice supuestamente, no dice presuntamente, no dice de acuerdo a las declaraciones previas de la víctima. Y no solo entrevistaron a su madre y a su esposo, de hecho filtraron el apellido de ella. Entonces negar que esto es una aserción de hecho y que además supuestamente la fiscalía habría ocultado evidencia de que existía una relación consensual entre ellos, me parece insólito. También Gerardo menciona que el forensic examiner de la defensa, o sea, su analista forense, no ha revisado los videos. También me parece deshonesto, porque ese video 5662 estuvo en su poder desde septiembre de 2019 y recién lo mencionaron en agosto de 2020. Pensar que en todo ese tiempo no pudo hacerse ningún peritaje para acreditar su autenticidad, me parece, incluso cuando se lo entregaron en su mano, no es como que haya tenido que ir al laboratorio de criminalística que está dispuesto en Commerce para revisar la evidencia. O sea, ni siquiera tenía ese trabajo adicional de ir ahí. Simplemente lo tenía Le en su agradezco, posesión. señorita Virginia, le agradezco por sus 3 minutos de refutación. Correrán ya el resumen final en este momento, donde no hay refutación, harán un resumen como ustedes consideran de lo que ustedes acaban de exponer, hasta por 5 minutos, señorita Virginia. Corre su tiempo en este instante. Me parece importante recalcar una vez más que Gerardo prácticamente no se hizo cargo de ninguno de los puntos que yo abordé en mi primera exposición, y que creo que hay un riesgo muy grande cuando, sobre todo desde la perspectiva de la Iglesia, se niegan a aceptar la realidad de lo que se está discutiendo en la Corte. Y creo que están contando con que en última instancia va a ocurrir algo, se va a descubrir en el último momento que los videos fueron falsificados, que en realidad era Charim Guzmán el que aparecía en los videos y no el señor García, que se va a descubrir una gran conspiración. Y creo que el peligro de hacer todo esto es el daño que le van a causar a los hermanos de la Iglesia, que no se van a esperar el resultado del juicio. Señorita Virginia, perdón que la interrumpa, dijimos que iba a ser un resumen y usted aceptó el protocolo y el formato del debate. Por favor, absténgase de hacer señalamientos acerca de la institución de la Iglesia La Luz del Mundo y apéguese únicamente al caso jurídico del apóstol Nazón Joaquín García, que es materia del debate. Sigue corriendo el tiempo, por favor. Sí, voy a recalcar simplemente que no existen las irregularidades que presuntamente, siempre las violaciones de derechos constitucionales, que no existe en los alegatos de la defensa nada de eso, excepto un supuesto problema con las Brady Disclosures, que es el acceso a cierta evidencia que ellos presumen, cierta evidencia exculpatoria que ellos presumen que existe, pero que ellos no pueden afirmar que exista, ellos suponen que existe.
y que básicamente los problemas de descubrimiento que están en cuestión ahora y que constan en el recurso de apelación que presentó la defensa ahora recién en mayo, solamente corresponde a mensajes de texto que están en los dispositivos de las testigos denunciantes y que no entran en las categorías de relevantes ni exculpatorios, de acuerdo a la Fiscalía. También metadatos de algunos de los mensajes que están como evidencia inculpatoria que la defensa necesita para comprobar su autenticidad, y cierta información personal identificatoria que fue censurada de personas que están en el entorno de las Jane Does y que la defensa quería entrevistar. Pero más allá de eso, la defensa ha tenido acceso a toda la evidencia de pornografía infantil, ha tenido evidencia al contenido de los mensajes de texto del señor García, los mensajes de texto de las dos coacusadas que están con él en el caso actual, que son Susana Medina y Alondra Ocampo. Y básicamente eso ya es lo último la última disputa por el descubrimiento que existe entre las partes. Y el señor Jackson tampoco en sus últimos recursos, o sea, ellos ya en el mes de octubre del año pasado presentaron un recurso de apelación, su primer recurso de apelación, que buscaba desestimar los cargos y ese recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones en el mes de noviembre, y posteriormente la defensa elevó una solicitud para que la Corte Suprema revisara esa negativa, y también fue rechazado, o sea, se negó a revisar eso. Entonces no existe ninguna posibilidad tampoco, o no existe una violación de derechos tan atroz que pueda evitar el juicio. Y simplemente simplemente que no cuenten con que en último momento todo lo que han escuchado ahora lo van a echar por tierra por algún momento de eureka que tenga Jackson, porque sencillamente lo más probable es que haya una condena y que estén preparados para eso. Concluyó su tiempo, señorita, le agradezco. En este momento también tendrá sus 5 minutos el hermano Gerardo Ortiz. Adelante. Sí, creo que Virginia no comprendió, pero le voy a hacer un resumen. Ella empezó diciendo que no había atropellos y yo le comprobé que desde el primer instante que se hizo pública la detención del apóstol de Jesucristo, se violentaron sus derechos y sus garantías. Punto número 2, como bien enmarcado en las audiencias del 23 de agosto del 2019, el 13 de septiembre de 2019, donde se estaban alegando y exigiendo las supuestas evidencias, hasta el día que se le fue impuesto un desacato a las fiscales. Creo que eso no le conviene o no quiso tocar. Lo demás de las teorías fue muy claro. La defensa obtuvo hasta apenas en octubre del 2020, y se los voy a leer nuevamente por si no les queda claro a Virginia, porque a ella se le hace fácil decir que se tuvo acceso cuando los abogados una y otra vez estuvieron exigiendo para confrontar a los denunciantes y no pasar lo que pasó con los testigos de la fiscalía, que tenían que recurrir a sus informes y estaban poniendo muchos obstáculos a cada pregunta, dicho por el abogado Kerry. Entonces le voy a refrescar la memoria a Virginia, que siempre hay una razón. Dice, sin embargo, esto dice el abogado Jackson en su memorándum, sin embargo, los desarrollos claves en el caso y los detalles revelados de la defensa menos más de un mes antes de la fecha, o sea, un mes antes en aquel entonces del eventual juicio. Ahora es necesaria una continuación. Por ejemplo, los nombres de los testigos denunciantes y perceptores se habían ocultado previamente
y fueron revelados al abogado defensor el 16 de octubre del 2020. Estamos hablando de junio del 2019 hasta el 16 de octubre del 2020, apenas se dio la lista de nombres y testigos quienes van a declarar en contra del apóstol de Jesucristo. Eso también lo externó en la audiencia preliminar el abogado Jackson. ¿Cómo voy a establecer una relación, una defensa, si la fiscalía solamente me pone testigo 1, nomás está él o ella y nada más? Testigo 2, él o ella y nada más. Entonces, ¿cómo yo voy a elaborar una estrategia de defensa si no tengo información de saber quién está declarando? Entonces, para Virginia se le hace muy fácil decir, no, pues, si por ellos fuera que el apóstol de Jesucristo no se defendiera, ¿verdad? Es algo incoherente. Entonces, vemos una y otra vez, incluso antes de el abogado Mason le expresó al juez que los documentos incompletos y censurados por la fiscalía acerca del acuerdo de culpabilidad de Alondra Ocampo, o sea, él se estaba quejando de que la fiscalía no le había otorgado ese documento, simplemente hizo la simulación. La fiscal Callaghan se excusa y posteriormente el juez ordena una copia sin censura para la defensa. Fíjense, eso es de lo más reciente que siguen alegando también de los dispositivos que señaló Virginia. Entonces es un pleito diario de estar arreando la fiscalía para que esté otorgando información que la defensa por ley necesita para poder establecer una legítima defensa. Entonces, dicho esto, ya pudimos ver en punto número 1 la grande falta del fiscal. Punto número 2, las fiscales Amanda Plisner y Callaghan, quienes violentaron y cayeron en desacato. Punto número 3, el seguir exigiéndole a la fiscalía y también el desestimamiento del caso pasado. Entonces, no es una coincidencia, es una seguidilla de atropellos en contra del apóstol de Jesucristo. Y dicho esto, dicho lo anterior, la verdad, créanmelo, la verdad va a salir a la luz. Tengamos paciencia y muy pronto lo veremos. Adelante. Sí, Dios le pague al hermano Gerardo Ortiz, le quedaron 33 segundos, le agradecemos. En esta ocasión estamos llegando al final de este debate, conforme al protocolo, al formato que ellos mismos establecieron. Tendrá 1 minuto únicamente para la despedida, como habíamos dicho desde el principio de este programa, únicamente despedida sin hacer alusión ya al tema que ya se discutió. Adelante, señorita Virginia. Solamente agradecer primero a Gerardo por haber aceptado la invitación a debatir, también a Moisés, al hermano Moisés, por haber accedido a moderar el debate, por su tiempo, a todos los que nos acompañaron hoy día, ¿sí? Y solamente eso, muy agradecida de haber tenido esta oportunidad y espero que podamos tener algún otro intercambio en el futuro. Muchísimas gracias a todos. Sí, gracias a usted, señorita Virginia. Le agradezco mucho su participación, le agradezco su puntualidad y también la forma en que se ha conducido en este debate. Hermano Gerardo, tiene 1 minuto sin hacer alusión a lo que ya se estableció y se divulgó en este programa, únicamente para despedirse. Pues Dios les pague a toda nuestra audiencia. Vicky, muchas gracias, te agradezco en verdad que hubiéramos intercambiado este pequeño rato de nuestras diferencias ideológicas, pero en lo personal no hay nada en contra. Como siempre te he dicho, lo que pasa en la cancha se queda en la cancha y nada más. Esto no es nada personal. Tú tendrás tus ideas, yo las mías. Te agradezco bastante que hayas asistido y que me hayas invitado también a intercambiar este diálogo amistoso de cierta manera. Dios le pague, hermano Moisés, por atendernos, por ayudarnos bastante en el formato del debate, y a nuestra querida y apreciada audiencia, sean de la iglesia, no sean de la iglesia o simpatizantes, Dios les pague. Muchas gracias y estoy de acuerdo que sigan más pues diálogos con respeto como hasta ahorita le hemos llevado, y así seguirá. Dios les pague.
Sí, no, pues mi agradecimiento a ambos, a la señorita Virginia en primer lugar, que no tuvo ningún impedimento para que yo estuviera aquí prácticamente siendo únicamente cronometrista. Se portaron muy bien los dos, agradezco la confianza de Virginia, agradezco también la confianza del hermano Gerardo, pero también sobre todo agradezco a todos los que están viendo en vivo en esta ocasión en este canal de Artillero LLDM, canal y espacio de nuestro hermano Luis Ángel Tamayo, a quien también le agradezco que nos haya dado la oportunidad de usar su espacio para llegar hasta todas estas personas. Hubo 700 conexiones simultáneas, les agradezco a todos. Y bueno, en este caso, invitarlos para que se suscriban a todos los canales que ustedes ya conocen, que estamos haciendo este tipo de trabajos. Sin más por el momento y nada que agregar, me despido de ustedes, su hermano y amigo Moisés García, y hasta la próxima. Dios los bendiga.